Vamos a hablar con Juan Ramón Caridad, director de GAM para Iberia y Latinoamérica. Buenos días, Juan Ramón. Muy buenos días, un placer. Igualmente, esta ya sabes que es tu casa. Lo primero que te voy a preguntar, ya nos queda nada para acabar el año. ¿Cuáles son las previsiones de cara al año que empieza, 2021? Pues vivir unos mercados financieros muy condicionados por dos grandes variables. Por un lado, ¿qué van a hacer los bancos centrales? Parece claro, después de escuchar a Jerome Powell esta semana, que van a seguir estando ahí, que van a seguir estando muy pendientes de poner todos los estímulos que sean necesarios hasta que llegue esa ansiada recuperación a todos los niveles. Y yo creo que el segundo gran interrogante es lo que va a hacer el dólar. Si seguimos teniendo un entorno de dólar estable o débil, es muy buena noticia para los activos de renta variable, de riesgo y en general para los mercados financieros en su conjunto. Juan Ramón, muy buenos días. De cara ya entonces a preparar la cartera para el próximo ejercicio, no sé cuál va a ser la diversificación, 60-40 renta variable fija, o cuál va a ser la operación clave. Cuando uno mira dónde está el bono alemán a 30 años y ve que por prestar el dinero tiene que pagar, no recibir un menos 0,16 año a año los próximos 30 años y además asumir el impacto en términos de inflación, pues está claro que hay que olvidarse claramente para 2021 de cualquier tipo de recetilla en cuanto a 60-40 o cualquier asignación de activos muy tradicional. Creo muy útil en renta fija entender que la renta fija ni renta ni es fija y que por lo tanto va a ser muy importante repartir en muchos poquitos algo en renta fija emergente, algo en crédito inmobiliario americano, algo en deuda financiera respaldada por los grandes bancos o de las grandes deudas aseguradoras, algo en todo lo que tiene que ver con fusiones y adquisiciones, que sigue siendo un sector muy dinamizado, y luego se puede entrar hasta inversiones más exóticas ligadas a productos del mundo del seguro y de temas climáticos. Y por la parte de renta variable, yo creo que va a ser fundamental olvidarnos un poco de las clásicas etiquetas de value, growth e incluso de las de dividendos y centrarnos mucho más en aquellas compañías. En términos técnicos es profitability in momentum, en términos para que se entienda todo el mundo, quién es capaz de seguir defendiendo unos niveles de beneficios y unas estructuras de costes óptimas para poder seguir siendo rentable en un entorno post-COVID, que será financieramente más alegre, pero que sigue siendo, como muy bien habéis complicado, muy complicado en lo empresarial y en lo humano. Sí. No, adelante, Eva, por favor. No, en ese escenario que dibujas, ¿no?, en el que pese a la llegada de las vacunas, ni mucho menos 2021 va a ser un ejercicio fácil, como mucho, si nos vamos liberando de la mascarilla, creo que eso es lo que nos acompañará un poquito. En ese escenario hablabas de olvidarnos de las temáticas fijas de una estrategia fija de value, growth, pero sí mirar a ese rendimiento de las empresas, ¿no? En esa perspectiva y teniendo siempre esa máxima de cara a las inversiones de 2021, no sé si abogarías por esos fondos este año en el que hemos visto rentabilidades, lo hemos comentado aquí mismo en negocios en el día de ayer, incluso de fondos con una rentabilidad del 100% de sostenibilidad al final. No sé si va a ser uno de los criterios que también va a ayudar al buen comportamiento de las compañías, porque los consumidores sí parece que apuestan de forma segura con una empresa rentable, pero además socialmente responsable. Sin duda. O sea, yo creo que es muy importante quitar cualquier tipo de carácter temporal a todo lo que es inversión socialmente responsable. No es una megatendencia de 2021, es algo que ha venido para quedarse. Y lo exige el consumidor, lo van a ofrecer todas las grandes gestoras internacionales y tienen todos los parabienes a nivel regulatorio y de los propios bancos centrales. Así que yo creo que todo lo que tiene que ver con criterios socialmente responsables, y ya no solamente con dichos criterios, sino con el compromiso de todo aquel que invierte en condicionar, incentivar, asesorar a las empresas, tanto a nivel de equity como a nivel de renta fija, para que tengan un impacto social, eso está fuera de toda duda. Luego, lo que es importante es que, dado ese entorno, es muy interesante para 2021 y sobre todo viendo toda la presión que están metiendo los reguladores a las grandes tecnológicas, yo creo entender
que ya no es tanto un tema de tecnología, sino cómo la tecnología va a cambiar la manera de operar de todos los sectores. Tanto desde el punto de vista de ingresos, cómo acceder a plataformas, cómo negocios de televisión es un buen ejemplo, cómo a través de 1000 canales se puede acceder a una información y en el fondo se democratiza el acceso al conocimiento más puntero, pero también en las estructuras de costes, en cómo gracias a los ahorros de almacenaje, al Big Data, a la inteligencia artificial, al blockchain, se puede sistematizar y tener estructuras de costes muy eficientes y por lo tanto crecer por todo lo que tenga que ver plataforma, reducir costes por incorporar a sectores tradicionales toda la tecnología, y es ahí donde se generan enormes diferencias entre ganadores y perdedores. Va a ser un año muy de dispersión, de gestión activa, como lo ha sido el propio 2020, y yo creo que ahí es donde hay que poner el foco. Ramón, recientemente se ha hecho una encuesta entre gestores de fondos de Bank of America y se ha apreciado que hay una mayor exposición a mercados emergentes, vamos, la mayor exposición a mercados emergentes desde el año 2010. ¿Qué importancia tiene ahora estos mercados emergentes? Era tan pequeñita antes que, claro, cualquier cosa comparado, por poner algunas cifras, las salidas en marzo fueron tan enormes, la concepción un poco de país desarrollado, de cuál podían ser las implicaciones en los emergentes, fue tan negativa que en el último trimestre es verdad que han entrado 70.000 millones de dólares, es verdad que los gestores están mucho más positivos, pero también es verdad que apenas se ha recuperado un tercio. Así que eso es una buena noticia, porque no es tanto porque los gestores estén muy optimistas, sino porque empiezan a estar optimistas, pero todavía siguen teniendo mucho margen para serlo. Y luego es por un tema de sentido común. El año 2020 es un año histórico, las mayores entradas de reservas en los países emergentes no vistas en décadas. Es un entorno con un dólar débil que les beneficia muchísimo, con una nueva administración norteamericana, con China creando acuerdos comerciales con todo el sudeste asiático, y ayer conocíamos el nuevo acuerdo con la Unión Europea. Es un lugar donde hay cupón, hay tipos de interés. Viendo los datos de inflación que teníamos México ayer, por ejemplo, anunciando reducciones no tanto de la inflación subyacente, pero sí del resto de partidas muy importantes, lo cual puede haber bajadas de tipos de interés, tiene todos los parabienes de crecimiento, salen antes de la crisis del COVID, tienen acuerdos comerciales, y por eso es por lo que hay un clima tan bueno. Sí, y siempre sí, eso es muy importante, el tener un dólar estable o débil, y por eso es tan importante que todo el mundo se asesore, que no le haga tanta caso a gente como yo, sino que pongan a alguien de confianza en su vida, porque el año puede ser muy cambiante. Nosotros sí que confiamos en un buen asesoramiento como el tuyo, Juan Ramón, pero precisamente por eso te tenemos aquí y te queremos preguntar. En cuanto a este escenario de 2021 llega, y bueno, junto con otro tipo de productos, está claro que los fondos temáticos cada vez han ido ganando más peso, fondos de tecnología, fondos de inteligencia artificial, fondos... No sé si va a ser el año en el que sigan afianzando su peso y tal vez se vaya separando más el mercado en este tipo de ramas, o ¿cómo lo ves? O sea, el concepto temático va a seguir siendo muy importante, porque cuando los mercados y las valoraciones están altas es lo más facilón. Pero para que todo el mundo entienda y sea muy claro, en todos los sectores, en robótica, en inteligencia artificial, hay ganadores y perdedores. O sea, uno no tiene que quedarse simplemente con la megatendencia. Lo verdaderamente tendencia, probablemente ya se está viendo este año, es cómo esas megatendencias empiezan a ser transversales. Ese es un poco el primer mensaje práctico. O sea, no es me compro la empresa de inteligencia artificial top, que eso ha sido lo más rentable en los últimos 5 años, sino ahora quiénes son los grandes clientes de esa empresa top de inteligencia artificial que se van a empezar a beneficiar. Esa yo creo que es la primera idea, es como una derivada de los conceptos de los fondos temáticos. Y lo segundo, que yo creo que también es muy importante, es empezar a pensar qué temáticas no han tenido una tendencia, no lo han hecho fenomenal, o en términos un poquillo más rimbombantes, no tienen tanto momentum y son tan growth. Es decir, cosas como la industria del lujo, que sigue siendo una tendencia, cómo los millennials consumen. Eso es algo que no ha tenido tan buen comportamiento, que no tiene tanto momentum, pero que puede ser
muy atractivo para los próximos 18-24 meses porque es más dependiente a China, porque tiene más sensibilidad a empresas poco endeudadas, porque son empresas con mucho flujo de caja. Así que un poco el mensaje es menos marketing de cara a los inversores, que no se lleven tanto por el nombre y que se fijen mucho más en los apellidos de dichas temáticas o dichas compañías para evitar tendencias masificadas y para sacar partido de los ganadores y perdedores que va a haber en cada megatendencia. Pues Juan Ramón Caridad, director de GAM para Iberia y Latinoamérica, muchas gracias. Y por cierto, que me encanta el árbol que tienes detrás, que me ha despertado el espíritu navideño y por lo menos tenemos ahí, ¿no?, ese guiño a que ya es Navidad, que no todos son negocios, que también hay que disfrutar de esto. Hay un poco de descontrol y se creen que es un mosaico más que un árbol, pero no viene mal, un poco de alegría. Está estupendo. Bueno, pues feliz Navidad, Juan Ramón, y muchas gracias. Igualmente, enhorabuena, de verdad. Gracias. Placer.